Este video originalmente salió y fue diseñado por el canal de Cine Exceso. Si están interesados en cine y cómics, vayan a checar su canal. Con 16 años y 8 películas, 53 años y un chillón de cómics, nos topamos con... ¿Pero cómo fue? ¿Qué tan estrecha es la relación de la imagen impresa con la cámara de cine? Acompáñenme en un viaje por la historia de X-Men y de su salto a la pantalla grande. No, mis amores, Maeve no se hizo un cambio de sexo y ahora habla como elfa. Yo soy Dama G y esto es la primera emisión de Let Damage. Empezamos en 1963. Stan the Man Lee ya había escrito para Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Thor, Hulk y el Hombre Araña y proclamó: los orígenes secretos de los superhéroes me estaban cansando. Así que con los X-Men tomé el camino fácil. Ellos tienen superpoderes porque así nacieron. Y ¡boom! Por sus bolas y en combinación con el virtuoso trazo de Jack Kirby, nació con bandera antirracial un grupo de freaks marginados. Y de ahí varias plumas que son motivo de reverencia nos han traído historias increíbles. En el inicio solo eran 6. Cíclope, Ángel, Bestia, Hombre de Hielo, Marvel Girl, posteriormente conocida como Jean Grey, y el Profesor X, y se daban constantemente de cates con un sobreviviente del Holocausto, Max Eisenhardt, después conocido como Eric Lenscher, alias Magneto. El limbo de la edad plateada de los cómics consiste en 20 años donde la continuidad era prácticamente reescrita cada número, en busca de una historia que pegara. Oye, el Roy Thomas ya mató a la Jean. Pues ni pedo, aquí ya la revivimos y se acabó. ¿Creíste que eso de mandar a la porra la historia de la saga anterior era cosa del mundo cinematográfico? No. Aunque de 1960 y la primera mitad de 1970, Marvel introdujo temas más adultos que DC Comics. Curioso, ¿no? Ahora parece al revés. El mundo en el que se movían los mutantes era definitivamente más ingenuo que en el que se desenvuelven ahora. Era 1975. Len Wein reescribe X-Men, apostando a reforzar el concepto de la discriminación. Eliminó el aspecto de adolescentes gringuitos discriminados buscando refugio e involucró a personajes de otros países. Llegó Tormenta, Wolverine, Colossus, Banshee, Sunfire, Thunderbird, Nightcrawler para dar más peso a la idea de un grupo incluyente y diverso. Verán, cuando los X-Men surgieron, la discriminación estaba en un punto álgido. Uno de los legados de la Guerra Fría fue la segregación y el miedo a lo diferente. El nombre de X-Men incluso fue inspirado por el activista antirracial Malcolm X. Los X-Men fueron en su momento la perfecta analogía a la integración racial y a unir fuerzas contra un enemigo común, y abrieron una compleja perspectiva en que el más blanco de los blancos podía ser discriminado dentro del mismo Estados Unidos. Ahora pareciera como si fuera tema sencillo. Ser supuestamente diferente es deseable y alabado. Oye, pero qué interesante. Pero lo verdaderamente diferente se camufla entre todo el consumismo, la apatía y la alienación que ahora son peores que nunca. Los ideales forjaron la gente de ese tiempo, la indiferencia forja el nuestro. ¡Ay, cálmate, densa! No, pero en serio, a veces se nos olvida que varias magníficas historias no nacen por debrayes, sino con un verdadero peso ideológico. 1981, y con Days of Future Past de Claremont, varios escritores encontraron el santo grial de los Dexes Machina, o el control Z de la historia, y cada vez que las cosas se ponían muy densas, lo más fácil es reiniciar. Todo puede ser borrado a capricho de cualquiera en cualquier momento. Llega el 2000 y Bryan Singer lo empuja a la pantalla grande, revitalizando el género de los superhéroes, haciendo que nos olvidáramos un poco del horror que causó Joel Schumacher. ¡Qué manera de escupirle en el ojete a Batman! Volvamos a Singer. En X-Men no se pasa de lanza con el CGI, porque para entonces era mucho más caro. Explota el uso de efectos especiales y logra introducir a público general que no sabía ni jota de los cómics a este magnífico universo. Y así, damas y caballeros, inicia el dominio cinematográfico de Marvel. Pero no todo es Nutella sobre pan. 40 años de historias hacen que 90 minutos esté muy pinche apretado. Singer lo sabía y optó por el camino fácil. Toma prestados a los personajes y locaciones, algunos con historias con raíces en los cómics, pero están casi completamente emancipados de las historietas. Retomar los cómics en las películas se puso de moda hasta después, con Christopher Nolan utilizando historias legendarias de Batman, mientras solo había guiños y comentarios en los personajes.
X-Men The Last Stand, considerada la peor de la trilogía, es la que más intenta acercarse, incluyendo brochazos de Dark Phoenix. X-Men Origins Wolverine, con todas sus... digamos que no me gustó. Medio se inspira en Weapon X de Len Wein. Llegamos a 2011 y llega X-Men Primera Generación y hace algo más arriesgado que un reboot. Cuenta la historia desde más atrás. 2014, Singer retomando el mando e influenciado por la herencia del Control Z que dejó Claremont en Days of Future Past, se libera del yugo de su trilogía anterior y renace con la total libertad para reescribirlo todo. X-Men Apocalipsis llega muy inspirado en The Age of Apocalypse, pero con cambios grandes que son spoiler. Y... ¡qué historia! Esperen, antes de que se hagan malas ideas. No soy una hater de las películas. Yo las disfruto mucho. Y hay que tener algo bien claro. Son productos diferentes. El target de audiencia es diferente y por lo tanto las inspiraciones y la ejecución puede que a veces incluso hasta sean incompatibles para gustos. Singer y los directores de estas piezas se encargaron de separar las cosas y creo que ahora la mayor parte de las personas sí logramos hacer la divergencia. Pero el concepto de nacer con superpoderes es magnífico y épico y necesita ser explotado. Ninguna película podrá plasmar la profundidad que dan miles y miles de páginas. Así que si te gusta el universo, te invito a que te des un clavado en la magia impresa. Si les gustó mi estilo, los invito a que se den una vuelta por mi canal. Por ahora casi todo es sobre videojuegos, pero se está cambiando lentamente. ¡Ya empecé! Miren este video sobre teorías después de la muerte. Incluiré la sección del Damage con análisis y crítica de literatura, cómics, cine y miscelánea, y sacaré episodios aquí en Sin Exceso para que estén al pendiente. Eso es todo. Besos bien salivosos. Chao.